Bienvenidos, mi nombre es Rogelio Cruces y vamos a estar trabajando la segunda parte de el video de la temática de las características o generalidades de la evaluación, la segunda parte. En el video pasado estuvimos hablando acerca de los parámetros de la evaluación y hablábamos entonces del objetivo de la acción pedagógica, de las pautas evolutivas, y hablábamos también que un elemento muy importante a tomar en cuenta para el momento de la evaluación es la de los procesos espontáneos que los niños realizan. Estos procesos espontáneos nosotros vamos a ahondar un poco más con alguna información teórica que les voy a colocar, pero vamos a recordar que son el dibujo infantil, vamos en lo teórico que más se acerca a lo que nosotros manejamos es el de Victor Lowenfeld. Él habla de 3 niveles, 3 etapas del dibujo infantil que van desde el garabateo a dibujo esquemático, los procesos de la escritura y lectura espontánea de Emilia Ferreiro. Ella habla de niveles de el dibujo infantil que va desde la indiferenciación del dibujo y la letra hasta la hipótesis alfabética. También vamos a ver los procesos de modelado, en el cual el niño comienza a manipular la masa, la plastilina, la tritura, la plana, la soba, hasta que el niño es capaz de recrear objetos con volúmenes, figuras tridimensionales. También vemos algún proceso como el de la pintura, procesos que siempre estamos realizando en el preescolar, pero que nosotros hacemos, pero que no le damos ese impulso que no está en el diseño curricular y que nosotros nos preocupan las áreas de aprendizaje. Nos preocupa evaluar al niño en las boletas, en los boletines, por áreas de aprendizaje, y estas actividades que hacemos todos los días, estos procesos que el niño demuestra todos los días, no los tomamos en cuenta, y sería interesante tomarlos en cuenta para enriquecer nuestra práctica pedagógica, esos boletines y el trabajo que hacemos con los niños. También vemos que debemos tomar en cuenta los procesos de coloreado, de rasgado, de recortado, para, como les dije, enriquecer la práctica pedagógica y sacarle punta a las actividades que hacemos con los niños pequeños. Otro parámetro de evaluación importante a tomar en cuenta es el de las psicofunciones o las funciones psicológicas, para que debemos trabajar previamente con todos los niños pequeños para poder ahondar en algunos otros contenidos que a nosotros nos preocupan y que están en los diseños curriculares, y que si no trabajamos primero estos contenidos con los niños pequeños, no vamos a poder ser exitosos en el trabajo, por ejemplo, de la lectura y escritura. Para poder trabajar lectura y escritura, fíjense, es importantísimo trabajar primero las psicofunciones, tanto la atención como la motricidad, la integración visomotriz, la percepción, la memoria, el lenguaje y los procesos psicológicos. Fíjense, en el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura, a los maestros les preocupa mucho el aprendizaje de los niños de las letras. Y si nosotros no logramos primero que el niño esté atento, atienda, si no trabajamos primero en enriquecer su proceso de atención, va a ser difícil que el niño pueda estar atento, pueda trabajar la memoria, la atención del niño pequeño, o la letra, si primero no trabajamos la memoria y la atención en niños pequeños. Existen muchas letras que se diferencian, sus diferencias están basadas en lo que es el esquema, la lateralidad, sus relaciones espaciales. Por ejemplo, la diferencia entre la B y la D prácticamente es el mismo esquema de letra, pero con una diferencia de lateralidad. Y por eso es importantísimo nosotros trabajar lo que son las psicofunciones. Pero la segunda parte del nivel lo vamos a trabajar más que todo lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de información en la evaluación. Y lo primero que debemos mencionar entonces es que lo primero que debemos tener claro es que la técnica y los instrumentos se diferencian porque la técnica responden al qué voy a hacer. Son inmateriales, son intangibles, son ideas. Mientras que los instrumentos responden al con qué se pueden construir, son materiales, son tangibles
y obedecen a construcciones que nosotros podemos hacer. Toda la observación, el registro, las entrevistas, las encuestas, la anamnesis, son técnicas que el docente, que el investigador utiliza o de la cual se vale para poder recoger información. Y todos los instrumentos que van desde la guía de observación, los formatos de registro, las escalas de estimación, la lista de cotejo, los guiones de entrevista, los cuestionarios, la ficha comunicativa, son instrumentos porque nosotros las construimos dependiendo de las necesidades como docente, dependiendo de las necesidades como investigador, dependiendo de las necesidades de la escuela. Las construimos y las adaptamos a los distintos indicadores, contenidos, competencias que nosotros estamos tratando de evaluar, de observar en el niño pequeño. La primera técnica que nosotros vamos a estar manejando como docentes, o que más utilizamos los docentes y los investigadores, es la observación. Repito entonces, la observación es una técnica de recolección de información que consiste en la observación, valga la redundancia, de distintos aspectos, competencias, indicadores que necesitamos identificar en este caso de los niños pequeños. Por supuesto, por las dificultades o por las limitaciones de este video, vamos a estar hablando entonces, o más adelante vamos a sugerir un documento teórico que nos permita ahondar en ello. Existe la observación directa, indirecta, participante, no participante, dependiendo de la participación directa del investigador, dependiendo de la fuente. Y el instrumento que nosotros podemos construir para la técnica de la observación es la guía de observación, tanto tipo lista de cotejo como escala de estimación, como escala de calificación. Más adelante vamos a ver las diferencias de cada uno de ellos. La siguiente técnica que nosotros vamos a observar o que vamos a estar trabajando es el registro. El registro es una técnica de recolección de información. En este caso nosotros vamos a ver que en educación, en el diseño curricular venezolano, a partir del año 2000, cambian el nombre de los tipos de registro a registro focalizado y no focalizado. Antes del año 2000-2005, los registros tenían por nombres descriptivos y anecdóticos, pero esto cambia con los nuevos diseños curriculares, porque por principio todos los registros eran descriptivos y debían ser descriptivos, y porque las anécdotas, los registros anecdóticos o las anécdotas en las escuelas que se estaban registrando no pertenecían a la planificación, sino que estaban perteneciendo a hechos y sucesos de la dinámica administrativa de los colegios. Sin embargo, por dificultades de adaptación, de resistencia al cambio, muchos docentes mencionan que simplemente los registros focalizados son los que sustituyen a los descriptivos y los no focalizados sustituyen a los anecdóticos, pero no es así. Un registro focalizado es cuando el docente tiene la necesidad de focalizar, de colocar el foco de atención en un aprendizaje esperado específico. Es un registro que se utiliza en un momento de la planificación, específicamente, puede ser en cualquier momento de la planificación, pero por lo general se utiliza en pequeños grupos en el cual el docente tiene la posibilidad de reunir en un pequeño lugar, en una mesa, a un pequeño grupo de trabajo y puede trabajar algunos aspectos específicos con un material específico, con un recurso específico, y por lo tanto entonces centra su atención, centra el foco de su atención en un aspecto, en una competencia, en un indicador específico, un aprendizaje esperado específico, y puede observar que esto suceda. Mientras que el registro no focalizado es el registro en el cual el docente tiene la posibilidad de observar algunos otros elementos que también nacen de la planificación, que también están en su planificación, pero que no estaba planificado observarse en ese momento, en ese espacio, y por eso vamos a ver que los formatos son distintos e indican algunos elementos tienen alguna diferencia. Los instrumentos que vamos a estar trabajando para los registros, dependiendo también de la acción pedagógica, entonces vemos que existen cada escuela tiene su formato de registro, que van desde cuadernos de registro, inclusive escalas de estimación, listas de cotejo, escalas de calificación, pero
según el diseño curricular de educación inicial en Venezuela, vemos en su página 161, vemos que hay unos formatos bien definidos para la realización de estos registros. Continuando, la siguiente técnica más común dentro de la docencia y dentro del mundo de la investigación es la entrevista. Por supuesto, existen varios tipos de entrevistas, estructuradas, semiestructuradas, dependiendo del aspecto formal o informal de la investigación o de lo que estamos buscando. Y los instrumentos para la entrevista es el guión de la entrevista o formato de entrevista estructurado o semiestructurado. La encuesta es la siguiente técnica mayormente utilizada por nosotros los docentes o los investigadores, dependiendo del paradigma en el cual nosotros La encuesta es una técnica netamente positivista que le permite hacer al investigador, al docente, generalizaciones, permite recoger información de un gran número o una gran matrícula o una gran población. Su instrumento es el cuestionario, por supuesto, cuestionarios tipo escalas de estimación, tipo lista de cotejo. Por eso vamos a ver más adelante lo que son las listas de cotejo, las escalas de estimación, los cuestionarios dicotómicos. Y la anamnesis es una técnica muy utilizada en la educación, es una técnica de recolección de información que consiste en la acumulación de información, sobre todo del ciclo vital de los individuos, de sus características prenatal, perinatal y postnatal. Algo así como las encuestas socioeconómicas, como las fichas acumulativas, las fichas de inscripción, las tarjetas de vacunación, las historias médicas. Esos son los instrumentos de la técnica de la anamnesis. ¿Por qué? Porque en estos instrumentos se permite conseguir información. El especialista o el docente recopila información de interés del ciclo vital de los individuos para poder más adelante tomar algunas decisiones. Fíjense aquí tenemos un tipo de instrumento de guión de observación, siempre su característica, el ítem, el número de ítem, el aspecto a observar, y en este caso este es un guión de observación tipo lista de cotejo, en el que nos permite cotejar entre si un aspecto se observa o no, y en este caso se coloca la columna de observación. Entonces, este es un guión de observación tipo lista de cotejo. Aquí vamos a observar lo que estaba mencionando, los distintos formatos que maneja el diseño curricular para los registros focalizados de educación inicial. Vemos que para los registros focalizados tenemos la fecha, el nombre del niño, la edad, el nombre del docente y ven el aprendizaje esperado. Mientras que en el no focalizado vemos que nos habla del periodo de la jornada, del lugar, del lugar, y no está centrado en algún aprendizaje esperado, no está centrado en alguna competencia. Porque es un registro que en donde el docente puede estar viendo algo que pertenece a la planificación, que pertenece a la dinámica escolar, pero que no era el que estaba previsto trabajar para ese niño, para esa actividad, para ese día. Entonces tenemos la fecha, el nombre, la edad, y tenemos el periodo de la jornada y el espacio en específico en donde se realiza la observación. Vemos para hacer la observación y tenemos para hacer el análisis de lo que estamos registrando, o lo que más adelante vamos a llamar sistematización, y igual el análisis del observado, o lo que más adelante vamos a llamar sistematización. Hasta aquí vamos a estar viendo el tema de las características o caracterización de la evaluación de educación inicial, segunda parte. Espero que les haya gustado. Más adelante vamos a hablar entonces de la tercera parte. Muchísimas gracias.